Buenas tardes, mi nombre es José Vivas, estudiante de la especialización de neuropsicología en educación. Para la actividad número 2 de la materia neurociencia cognitiva, titulado Percepción, ah, quisiera empezar mencionando una teoría cuántica que habla acerca de lo posible o no que puede llegar a ser la realidad. Esta teoría básicamente dicen que para que la realidad exista, tiene que haber alguien observándola o apreciándola. Y que asimismo las realidades pueden ser diferentes dependiendo de las perspectivas y las visiones que puedan tener diferentes individuos al respecto. De manera que esto nos conllevaría a pensar la increíble facultad que tenemos como seres humanos respecto a la percepción de lo que nos rodea. Mm, para ello, también quisiera citar al artista Andy Warhol, que mencionó algo al respecto diciendo que la percepción precede a la realidad. Considero que es muy acertado, puesto que es a través de nuestra capacidad de percepción, a través de nuestras facultades y conocimientos previos, intenciones, sentimientos, emocionalidades, que podemos darle un cuerpo a esa realidad. No obstante, aquí ya estamos tratando seguramente con temas un poco más específicos y relacionados con las neurociencias. Y para ello entonces es pertinente mencionar la unidad base desde donde todo parte. Esa unidad base vendría a ser esta célula sensorial, conocida como la neurona, eh, y sus segmentos celulares, que son los que dan pie a la posibilidad de percibir y transmitir la información para que pueda ser interpretada, asimilada y quizás posteriormente transformada en una tarea de reacción frente a esa situación que percibimos de una manera quizás adaptativa, ¿por qué no? También de supervivencia, que es lo que nos ha llevado a este nivel de evolución seguramente. Además de la neurona, hay otras células eh, encargadas de percibir este tipo de estímulos del exterior, células que están un poco más, no son necesariamente neuronas, pero sí están especializadas en la recepción, en la captación de este tipo de estímulos que finalmente van a activar las reacciones eléctricas y químicas que se vienen a dar en las neuronas y en las redes que ellas conforman. Redes que necesariamente van a estar interconectadas y van a generar las diferentes reacciones, activaciones, inhibiciones y en algunos casos modificaciones para que se puedan interpretar de manera acertada y reaccionar de manera acertada frente a estos estímulos. Mm, Cabe anotar también que nuestro cuerpo ha evolucionado para que seamos sensibles a estos estímulos que nos rodean, de manera que podamos reaccionar a todo aquello con lo que interactuamos y logremos luego de llevar a cabo este proceso complejo que implica la recepción, la identificación, el almacenamiento, la estructuración de esta información, también un proceso de programación que lleva a cabo una respuesta acorde a la capacidad adaptativa, propositiva incluso
de supervivencia, como lo mencionaba, frente a la situación y el estímulo en cuestión. La base de este sistema, como lo indiqué, pues corresponde a esta unidad básica, la neurona. Eh, También existen las células gliales, que son células que se han logrado establecer fuera del circuito del sistema nervioso central, pero que asimismo cumplen una función específica y muy importante al momento de proporcionar esta información uh, que se está transmitiendo, que se está eh, dando como reacción. Es gracias a la presencia de este tipo de unidades electromagnéticas y fisicoquímicas y estas reacciones electromagnéticas y fisicoquímicas que se puede dar la transmisión del mensaje del contexto exterior y viceversa. Esos contactos funcionales, transmisores de información, que son conocidos como las sinapsis celulares, y esa producción de sustancias químicas conocidas como neurotransmisores es lo que permite que las células y los sistemas que conforman logren activar, inhibir o modificar su actividad. Las células que generan el neurotransmisor son conocidas como las células presinápticas y las que lo reciben se denominan células postsinápticas. Su intrincado número y organización posibilita al sistema nervioso identificar, procesar y producir reacciones frente a diferentes tipos de estímulos. La energía de un determinado tipo de estímulo activa el receptor sensorial en las células, modificando así su potencial de reposo y cambiando su permeabilidad, alterando el estado de potencial, alterando el estado potencial de reposo de las demás células del sistema nervioso y modificando así las demás células aferentes, que son las que llevan la información del estímulo, que atraviesan por un proceso similar de recepción y activación. Eso es lo que se conoce como transducción. El proceso que se encuentra organizado y regido por lo que conocemos como sistema nervioso central, constituido, además de las células neuronales, gliales y especializadas, por estructuras mucho más complejas como lo son primordialmente el cerebro y la médula espinal y sus demás tejidos constituyentes. El procesamiento de la información llevada hasta allí, gracias a los fenómenos de la sinapsis, encuentra su destino de procesamiento final en el subcórtex y en el córtex cerebral. La percepción de los estímulos es alcanzada entonces primeramente en las estructuras subcorticales y luego en la corteza cerebral. El cerebro, la parte más voluminosa y central del sistema nervioso, está constituida a su vez por subestructuras, tales como el tálamo, estructura que se considera parte de la estructura subcortical, donde se procesa la información. Es por el tálamo donde pasa y se procesa la información antes de que ésta alcance la corteza cerebral. Aunque resulta relevante aclarar que la información ya viene bastante procesada, desde su paso por diferentes núcleos del tronco del encéfalo hasta su llegada a la corteza. En la zona conocida como núcleo geniculado lateral se procesa principalmente la información de naturaleza visual. En el núcleo geniculado medial se procesa la información de naturaleza auditiva, mientras que en el núcleo ventral posteromedial se procesan los resultados sinápticos relacionados con los estímulos gustativos y de información somatosensorial. En el núcleo ventral posterolateral también él interviene en el procesamiento de este tipo de información somatosensorial. La corteza cerebral se encuentra organizada para la percepción, el tratamiento de la información y el tratamiento de la información sensorial. Y en correspondencia, esto funciona en correspondencia con una organización sensorial semejante al de las diferentes partes del cuerpo y sus capacidades perceptivas de estímulos, lo que implica que regiones de la corteza cerebral trabajan en conjunto con información semejante y cuentan
con mayor cercanía que otras, lo que incrementa su eficacia. Um, el área cortical dedicada a una determinada región del cuerpo depende de la importancia funcional de esta parte corporal y de la necesidad de precisión en relación con la sensibilidad de esa zona. Para ello podremos pensar quizás en los labios y las yemas de los dedos, pues su capacidad de sensibilidad a los estímulos es bastante alta en comparación a otras zonas del cuerpo y por lo tanto, en consecuencia, la región cortical a donde llegan estos estímulos de percepción y donde se procesa información resultan contar con una mayor amplitud. Um, Refiriéndome ahora a las gnosias, pues las gnosias son procesos de reconocimiento de estímulos eh, y que gracias a la función integradora de la de asociación del cerebro, en colaboración con diferentes estructuras corticales y subcorticales, es que podemos llegar, además de percibirlas, también podemos llegar a darles un significado, darles significación a cada uno de estos estímulos, de esta información que ha llegado por medio del sistema nervioso central. Cuando se presenta una lesión en estas áreas asociativas, eh, sucede que se impide la atribución de significado de esos estímulos sensoriales y es allí donde se provocan las agnosias. En términos de agnosias, podemos entonces, desde este punto de vista, identificar diferentes tipos de agnosias, donde con más frecuencia se pueden presentar las agnosias visuales y auditivas, y con algo menos de frecuencia se pueden presentar las agnosias gustativas y olfativas. Estos cuadros agnósticos también se pueden presentar en un modo aislado o acompañados. A lo que refiere esto es que pueden uh, involucrarse diferentes tipos de agnosias dependiendo de la naturaleza de la percepción sensorial a la que se haya tenido acceso. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias.